Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre es un gran placer y una bendición para mí el poder estar con ustedes y compartir estos momentos y estas enseñanzas que primeramente yo siento que Dios me inspira. Dios te inspira, le inspira a usted, me inspira a mí, para traerle temas que les puedan ayudar a vivir en este mundo mientras el mundo gira. Ahí son cosas que yo me pongo en casa y digo, yo creo que la gente, mi gente, eh, y digo mi gente, en Puerto Rico hay un programa nacional a través del Canal 13, que es el canal de la familia, el canal de la Iglesia Católica, de un gran amigo, compañero sacerdote, que es el padre Milton, un sacerdote extraordinario, que tiene un programa que se llama Mi Gente. Y es una expresión muy puertorriqueña, muy bonita, mi gente. Y ustedes son mi gente, y yo cuando pienso en ustedes, ¿qué les puedo ayudar para que puedan entender, para que puedan vivir su fe? Y al mismo tiempo yo lo hago con ustedes, porque al prepararme, a tomar conciencia y todo esto, pues me ayudo yo para ayudarlos a ustedes. Así que gracias y sobre todo por sus palabras de aliento, su oración, su acompañamiento y sobre todo el poder compartir todo esto a través de EWTN, que lleva el esplendor de la verdad. Dicho esto, pues vamos a comenzar como siempre, pidiéndole al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, el que nos guía a nosotros, el que nos hace conocer la plenitud de la verdad. Todas las lecturas, al terminar ya la Pascua, llevándonos a Pentecostés, habla de cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, el que ilumina la vida del cristiano, el que nos da la fortaleza, el don del consejo, el don de ciencia, el temor de Dios. Y por eso todos los días tenemos que hacer una oración al Espíritu Santo. El Papa Juan Pablo I decía que hacía la oración que yo hago todos los días, que no es esta, es otra, al Espíritu Santo, para que podamos tener el testimonio de vida que Dios quiere que tengamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy tengo un programa especial con ustedes porque es muy importante y como les decía hace un momento, yo pienso en ustedes, en qué les puedo ayudar para poder entenderlo, para podernos refrescar en lo que sabemos, profundizarlo. Siempre uno aprende algo nuevo. Y le he titulado a este programa Fátima, 100 años después. Si hay una aparición que ha suscitado curiosidad, leyendas, mitos, conspiraciones, bueno, usted dice y se tiene, es precisamente Fátima. Fátima es un lugar de Portugal. De hecho, vamos a empezar, no existe la Virgen de Fátima, existe Nuestra Señora del Rosario, porque viene con el Rosario, que se apareció en Cova de Iria, en Fátima. Muchas veces le ponemos el nombre del lugar a la Madre del Cielo, como por ejemplo a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Colombia, o Nuestra Señora
del Rosario de Lourdes en Francia. Bueno, pues en Fátima la Virgen se aparece en Cova de Iria, en Fátima, y viene con el rosario en la mano como ha venido en muchísimos lugares. ¿Qué estaba pasando en ese momento? En ese momento cuando la Virgen se aparece en Fátima, está desarrollándose la Primera Guerra Mundial. Una guerra que según los historiadores fue una guerra absurda totalmente, víctima, ¿verdad?, de un asesinato, que hay muchas conjeturas sobre este asesinato. En este momento el emperador está Europa, el mapa de Europa, está el famoso y un imperio que duró muchos años, muy extenso, el imperio austrohúngaro, un imperio grandísimo y que era muy fuerte, y lo llevaba a cabo un hombre con un gran carácter que era el emperador Francisco José. El emperador Francisco José, que por cierto tuvo una esposa, Elizabeth, una esposa muy linda, que muere muy joven, muere precisamente ella víctima de un atentado que también nadie se dio cuenta. Ella estaba dando un paseo en el lago de Lucerna y estaba con su dama de compañía y vino un anarquista y le clavó un punzón, de esos punzones de hielo. Claro, era cuando las mujeres usaban aquellos trajes espectaculares y no se dieron cuenta. Ella sintió como una especie de pinchacito, ¿no? Y así todo tomó el barco para dar la vuelta por la paseo por el lago y se desmaya y se recuperó. Y la cuestión es cuando le abrieron el corset, tenía todo bañado en sangre, le había perforado el corazón y se muere. De hecho, muere siendo una mujer muy linda, hay muchas fotografías de ella. Ella pues tuvo un hijo que se llamó Rodolfo, que también fue otra tragedia, porque un príncipe que como no podía, él estaba casado, acuérdense que eran matrimonios muy arreglados, y él tenía una amante que era la condesa Betzera. Él no podía, por supuesto, casarse con ella, pues estaba casado. Pues entonces hacen un pacto suicida en Mayerling, que es donde había un coto de caza. Allí pues hacen un pacto suicida, él la mata a ella. Esto por lo menos lo que da la historia, hay muchas conjeturas también. La mata a ella y después se suicida él. El Papa Francisco José manda derrumbar ese coto de caza y construye un monasterio de monjas carmelitas con la intención de que esas monjas toda la vida, hasta el día de hoy, están las monjas allí carmelitas, oraran por el alma de su hijo. Bueno, ¿qué pasa? El emperador Francisco José se queda sin heredero y el sucesor al trono es el archiduque Ferdinand. En una visita que él está haciendo, siendo el heredero al trono del imperio austrohúngaro, a Sarajevo, allí hay un atentado, primero un primer atentado del cual le saca el eso, pero su mariscal de campo había sido herido. Él llega al lugar, él vuelve otra vez a salir y ahí donde vienen muchas especulaciones y entonces ahí lo asesina. Es una cosa horrible. Y entonces como todo el mundo estaba en pactos con todo el mundo, se declara la Primera Guerra Mundial, una guerra horrible, una guerra totalmente sin sentido, una guerra que va a dejar a Europa totalmente desquiciada, las fronteras totalmente transformadas, países que estaban desaparecen, bueno, un caos. Pero fue una guerra muy cruda. Uno habla mucho de la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra también atroz, pero mucha gente no se acuerda de la Primera Guerra Mundial. Una guerra que se libró muy cerca de las ciudades. Y si usted tiene tiempo, porque no se habla mucho de esta Primera Guerra Mundial, pero fue horrible. Y en ese momento que está sucediendo esto, Rusia tiene un cambio de gobierno
y hay una revolución interna, que es la Revolución Rusa, que aquí hay que tener mucho cuidado y hay que leer la historia, porque mucha gente cuando hablan de la historia, la Revolución Rusa, inmediatamente piensa en Lenin. Cuando la revolución se hace, Lenin no está en Rusia, Lenin está en Alemania. Quien hace la revolución es Trotsky. Y me perdonan un poquito de historia, pero es muy importante para uno situarse en el momento de la aparición. Y entonces una revolución interna, por todo lo que había ido a la guerra, se pierde la guerra, hay unas manifestaciones, hay un problema económico, y el zar entonces es forzado y abdica, el zar entrega el trono y está en ese proceso y se crea el soviet, se crea un parlamento. Es en ese momento que se está configurando un nuevo método de gobierno en Rusia, pero era más bien un gobierno parlamentario, algo así como los ingleses, que viene entonces de Alemania, Lenin, Vladimir Lenin, y ya este hombre era marxista, Trotsky no era marxista. Entra y es un grupito lo que tiene, casi siempre es igual. El grupito infiltra todo lo que es el parlamento, el soviet, y ahí se va quedando, y que es un hombre muy carismático, un hombre de una maldad muy fuerte, y entonces pues ¿qué hace? Y obliga inclusive a Trotsky a salir de Rusia, lo van a perseguir hasta México, y en México con un cortahielo le corta la cabeza, una cosa horrible. Y entonces queda establecida la república de corte marxista, porque Lenin es discípulo de Marx, pero si bien Marx es el filósofo, el que lo hace realidad es Lenin. Después de Lenin viene Stalin, todo lo que es el stalinismo. Pero en el momento en que está la guerra, está Rusia con todo este caos, y las matazones y las ejecuciones, inclusive ustedes conocen por la historia cuál fue el final de la familia imperial. Fue una cosa, ya hacía 3 años que ellos habían abdicado, estaban esperando el permiso para irse a Inglaterra, porque la reina Victoria era tía abuela del zar. Y los tenían en Siberia, y le dijeron que le iban a tomar una fotografía, que fueran al sótano de la casa donde estaban custodiados, y allí pues entonces estaban todos, antiguamente se tomaba aquella fotografía de el papá y la mamá adelante con los niños pequeños y atrás los hijos. Y entonces pues llegaron y a punta de pistola los mataron a todos, después los tiraron en una fosa común, algo muy cruel que era totalmente innecesario. Ellos tenían mucho miedo que la nobleza blanca, le llamaban así, pues acuérdense que esto eran los rojos, entonces los blancos eran los que eran de la nobleza o la aristocracia, o que no eran comunistas, no eran marxistas. Entonces se establece toda esta dinámica, y entonces tenemos a Rusia. Entonces claro, a la iglesia acaban, matazones, violencia. Entonces inmediatamente, claro, hay que institucionalizar el marxismo. Eso va a tomar mucho tiempo, eso va a tomar el tiempo de Lenin y el tiempo de Stalin. Y ustedes dan, hombre, se llama el stalinismo, una cosa horrible lo que pasó. Entonces mucha gente sale, bueno, un desastre. Todo esto va inclusive a llegar hasta los años 40, con toda la Segunda Guerra Mundial, que mucha gente huye, y cuando termina la guerra, Segunda Guerra Mundial, porque acuérdense que Rusia va a unirse a los aliados que eran Inglaterra, Francia. Bueno, Francia fue conquistada por los nazis, pero bueno, era Inglaterra, Estados Unidos y los rusos. Entonces, los rusos vienen de aquí y los americanos y los ingleses para atrapar entonces en el centro a los alemanes. Esta es la Segunda Guerra Mundial. Todos los países que Rusia va conquistando, todo, se quedó con ellos, menos uno, que fue Austria. Todos los demás caen en el bloque soviético, y ahí es donde se configura lo que se va a conocer después, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso fue a los sí. ¿Qué pasa? Que mucha gente huyó, y después cuando vino terminó la guerra mundial, la segunda,
Fue horrible porque mucha gente la expatria. Y eso es muy triste porque hubieron gente que se suicidaron porque sabía lo que había del otro lado. Y entonces ya esto está pasando, esto está pasando. Mucha gente ha criticado mucho al Papa Pío XII porque si no fue más, diría, más vociferante, que haya hablado más en contra de todas las atrocidades que los nazis estaban haciendo con los judíos, que está probado que no fue así, está probado todo lo que Pacelli, Papa Pío XII, hizo por los judíos. Inclusive en un momento dado el rabino de la gran sinagoga de Roma, que es una belleza, salió en defensa del Papa Pío XII cuando se hizo una obra de teatro que fue muy controversial. Él salió a defender al Papa porque los conventos en el Vaticano, la cantidad de gente, la fortuna de los Pacelli, parte la que le tocaba al Papa, fue utilizada para salvar judíos, y se ha dado cuenta que los conventos poniendo actas de bautismo, todo esto, o sea que lo que pasa es que hay que ver históricamente que Pacelli, que ya conocía el comunismo, cuando estuvo de nuncio en Baviera, se encuentra con dos monstruos, se encuentra con el nacionalsocialista, que es el nazismo, y se encuentra con el marxismo. Si los nazis estaban acabando también con la iglesia, también, porque eso eran otros 20 pesos. Esta gente, por el otro lado, lo que los comunistas estaban haciendo, por ejemplo, Lituania. Lituania era un país muy católico y ahí acabaron. Yo no sé si ustedes que llevan más tiempo viendo los programas, ¿se acuerdan? El primer programa que yo hice, que se llamó Caminando con Jesús, ustedes se acuerdan, había muchas cruces. Ese set fue ideado por nuestro productor Enrique Dupré. Enrique, que ahora está en Los Ángeles, pero sigue siendo el presidente de todo lo que es la parte, vicepresidente de todo lo que es la parte hispana en IWTN. Él tuvo esta idea y lo copió. Todas esas cruces son un cementerio que es de Lituania. O sea, y ahí murieron, pero una cantidad de gente horrible. Estaba famoso el famoso tren de la muerte, que ese era un tren que iban, pero desbaratando. La gente las tiraba en los ríos, se congelaba, y cuando venía la primavera saltaban los cadáveres por una cosa horrible. Todo esto, y recuerden que tiene que ver todo esto con Fátima, todo, hermanito, todo, porque cuando la Virgen se aparece, está en pleno apogeo de la Primera Guerra Mundial y Rusia está en candela. O sea, lo que hay allí es horrible, las matazones y todo, porque están implementando el marxismo. Entonces, estos tres niños, que son pastorcitos, muy sencillos, aquí no tenemos televisión, no tenemos radio, no tenemos periódico, ellos estaban totalmente ajenos a la guerra mundial, a lo que estaba pasando en Rusia, porque primeramente vivían en el interior, no estaban expuestos a la gran capital, no era Coimbra, no era Lisboa, y arriba de eso allí no llegaba nada. Entonces, por eso es que es muy importante el mensaje de la Virgen a ellos, porque ellos no están condicionados por nada, no es que estaban viendo televisión o es que vieron la internet, no, en este momento quítese de la mente todo esto, los niños están en blanco, es una pizarra en blanco, y la Virgen entonces se les aparece, y les dice que es importante rezar, y sobre todo rezar lo que yo tengo aquí en el bolsillo, que aprovecho para decirle a todos los varones. Yo tengo aquí, que por cierto, esta bolsita la compré aquí en IWTN, que después no la han traído más, el Santo Rosario. Y yo le digo a los varones que busquen el pantalón como usted quiera, en el bolsillo derecho o izquierdo, y tenga siempre su rosario. Los varones católicos debemos de tener nuestro rosario en el bolsillo. Yo siempre lo pongo, ya es un hábito. Yo no, bueno, es que yo me quito el pantalón y me pongo enseguida el otro, y ya inmediatamente cojo mi rosario, me lo pongo en el bolsillo derecho donde no tengo más nada. En momentos de aprieto,
Si no lo puedo rezar, meto la mano en el bolsillo y aprieto mi rosario. Le digo, Madre, ayúdame. ¿Ves? Así que los varones tenemos inclusive una prerrogativa que no tienen las mujeres, pues mucho el pantalón de la mujer casi nunca tiene bolsillo. Nosotros sí. Ponga su rosario en el bolsillo. Usted es un hombre católico, tenga. Y las mujeres en la cartera, que siempre. O sea, aquí tenemos algo muy definido. Las mujeres siempre tienen cartera. Los hombres siempre tenemos bolsillo. Tengamos nosotros el rosario a la mano. Y la Virgen entonces viene y dice, recen el rosario. Y pone dos intenciones muy importantes. Recen el rosario por la conversión de los pecadores, para que no se condenen. En la aparición, Jacinta, acuérdense que son tres pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco. Ellos ven, la Virgen, por la gracia de Dios, ellos pueden ver el infierno. Y entonces ahí es donde sale la exclamación, oh mi buen Jesús, ten misericordia de nosotros, no nos dejes caer en el fuego del infierno, salva a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Esa ejaculatoria que usted repite en el rosario fue fruto de esa visión que ellos tuvieron. Oh mi buen Jesús, ten misericordia de nosotros, no nos dejes caer, o sea, porque lo vieron, fue espantoso. Es una aparición fuerte, porque fuerte es el momento, y la Virgen dice, ore porque ya está mi hijo ofendido suficiente. Yo aquí, como siempre digo, saco notas y demás, y como dice aquí, ¿qué ocurría en el mundo en el 1917? Esto fue ayer. Había estallado la Primera Guerra Mundial y morían miles y miles de personas en esta terrible conflagración. Por otra parte, Lenin y sus seguidores habían provocado la Revolución Rusa, o sea, no era provocado esta revolución, y eran continuos los actos de violencia, asesinatos y vandalismos. En esas apariciones, la Virgen de Fátima pidió a los niños que acudieran a aquel mismo lugar el día 13 cada mes. Por 6 meses, la aparición primera es el 13 de mayo y va a ser la última el 13 de octubre, en Cova de Iria, que era un campo. Y dice, el mensaje que les iría transmitiendo, porque fueron, ¿verdad?, por 6 meses, la señora sería un llamado a la penitencia por los pecados que cada día se cometen, la penitencia, el rezo del Santo Rosario por esa misma intención y la petición de la consagración del mundo a su Inmaculado Corazón. Entonces, la última aparición es el 13 de octubre. Fíjense que son 2 meses, muy marianos, porque en el mes de mayo es el mes de las flores, el mes de las madres, el mes de María. Y el mes de octubre es el mes del Santo Rosario, recordando la victoria en Lepanto contra las fuerzas del Islam. Una batalla muy importante que se libró y que el Papa había puesto, pues había tenido una visión, que se tuviera como estandarte el Santo Rosario. Estamos hablando de siglos entre una cosa y la otra, pero ¿qué tienen en común? El Santo Rosario. Porque la batalla de Lepanto, que es en octubre, el Papa pide, pues el Papa había visto en un sueño en Roma esta batalla, que fue horrible, ahí donde Cervantes pierde la mano, el famoso manco de Lepanto, ¿no? Y ahí pues estaba el rosario, ¿ves? Ese era el estandarte. Y después entonces, estamos en 1917, en mayo, y la Virgen está diciendo, recen el Santo Rosario, récelo porque se están perdiendo muchas almas que están yendo a la condenación. Mi hijo está muy ofendido porque siguen los ultrajes, siguen los sacrilegios, siguen las cosas. Y la gran pregunta, entonces uno dice, ¿qué ha pasado después de 100 años? ¿Qué ha pasado? Hemos hecho lo que ella nos pidió, porque mucha gente dice, pero venga acá, ustedes están endiosando a la Virgen. No, la Virgen es embajadora. La Virgen es la madre que siempre aboga. La Virgen es la madre, la mujer, que dulcemente nos susurra en el oído lo que ya nosotros sabemos.
Nosotros sabemos que nosotros no podemos seguir como estamos. ¿Por qué? Porque en Fátima la Virgen había dicho, si rezan, esta guerra va a terminar. Pero si no lo hacen, vendrá una guerra peor que esta. El comunismo va a difundir sus errores por el mundo y va a haber un gran ateísmo en la humanidad. Vamos a ir ahora a un momento de el pequeñito receso, siempre el receso que hacemos. Pero fíjense lo que nos dice, si ustedes rezan, esto va paulatinamente a terminarse. Si ustedes no lo hacen, una guerra peor que esta, la Segunda Guerra Mundial. Rusia va a difundir su error sobre la tierra. Vendrá un ateísmo rampante. Yo les pregunto, antes de ir a esta pausa, ¿qué ha sucedido después de 100 años? ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué de aquello de que una guerra mayor puede suceder? El terrorismo, la guerrilla, la criminalidad rampante, la violación de los derechos básicos humanos. 1. 2. El comunismo. Piense, Corea, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. ¿Qué podemos decir? Más todo lo demás, que en algunos lugares, que no quiero ni decir los nombres, hay infiltración en las manifestaciones y en los lugares que dicen que es por el derecho y demás, pero cuando entonces se investigan las violencias y las demostraciones violentas, nos damos cuenta de que hay ahí muchos intereses creados. El comunismo no ha terminado. No equivoque la disolución, el desmantelamiento de la Unión Soviética. No confunda eso con el término del comunismo. La gente cree, se acabó la Unión Soviética, se acabó el comunismo. No, un momentito. Porque entonces, ¿por qué Corea? ¿Por qué Cuba? ¿Por qué Venezuela? ¿Usted sabe lo que está pasando en Venezuela? La potencia petrolera más grande de toda América Latina y una de las primeras en el mundo. Y en este momento Venezuela es un caso de violación de los derechos más elementales y prácticamente un genocidio. Se están muriendo los niños en los hospitales porque no hay medicinas. ¿Dónde está el dinero de Venezuela? No es cualquier lugar. Venezuela es un país inmenso, riquísimo, con una gente emprendedora y trabajadora. ¿Qué pasó en Venezuela? Esta no era la revolución del pueblo. ¿De qué pueblo estamos hablando? Cuando el pueblo aún en las colas no tiene que comer y no tiene cosas elementales. En nombre de que ¿cuál fue la filosofía que lleva a Venezuela hasta aquí? Cuba, 58 años después. Hay mucho turismo, pero ¿a dónde va el dinero del turismo? O sea, y no política, yo no soy político, pero cuando 100 años después, ¿dónde estamos? Porque es muy importante darnos a entender nosotros mismos que lo que se dijo hace 100 años no se ha hecho. Y si no estamos peor, es porque un grupo considerable, gracias a Dios, de personas, si rezan el rosario, si tratan de ser buenos cristianos y tratan de no ofender a Dios, que ya bastante es ofendido. Pero vamos ahora a una pequeña pausa y venimos enseguida con más de su programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes en este tema tan importante. Y sobre todo, antes de continuar, quería decirles algo, porque el 15 de agosto de 1981, este canal EWTN fue fundado, el Día de la Asunción de la Virgen, y este año 2017 cumple 36 años de fundación. Fíjate que es muy importante porque la madre,
que era una mujer muy amante de la Virgen, una hija ilustre de la Madre del Cielo, siempre escogió momentos. De hecho, también se habla de que ya ella había consagrado esta obra el 12 de diciembre, pero ya oficialmente, con todo, la ley de la ley, se funda el canal el 15 de agosto de 1981, que ahora en el 2017 cumple 36 años de fundación. Dicho esto, quería darle a ustedes un texto, porque fue textualmente esto que le dijo la Virgen a los niños. Es preciso que los hombres se enmienden, que pidan perdón de sus pecados, que no ofendan más a nuestro Señor, ya que es demasiado ofendido. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cómo se ofende a Dios. Hoy en día uno dice, pero ¿dónde están los límites? ¿Dónde están los límites? Porque lo que está sucediendo, y ustedes me conocen, yo no soy negativo, no soy, pero hay que ser realista. Se han cruzado unos límites que nunca se pensaron cruzar. Yo le pregunto qué cosa hoy es decente, qué cosa hoy es propio, qué cosa es hoy malo, qué cosa es bueno. Es que es una cosa, y es una desfachatez y una cosa, y esto es muy peligroso porque estamos llevando la humanidad por un camino que va a pasar aquí. Y todo esto, ella no los digo, o sea, miren, ustedes tienen, fíjense la palabra, enmendarse. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo correcto. La Virgen en Fátima va a hablarle a los tres nenes, a los tres niños, que habían tenido el año antes de las apariciones, una aparición de un arcángel, que es toda otra parte de la aparición de Fátima, que espiritualmente los va a ir preparando para las apariciones desde mayo a octubre, los famosos 6 meses. Ellos tienen unos coloquios muy interesantes con el cielo, quién de ellos iba al cielo, y la Virgen, como hizo por ejemplo con nuestra querida Bernardita, que la Virgen en Lourdes le dijo, yo no te prometo una vida feliz en la tierra, sino en el cielo. Estos niños van a sufrir mucho por todo esto porque van a ser perseguidos, van a ser llevados a las autoridades, los van a acusar de un montón de cosas. Y eran 3 pastorcitos, eran 3 niños muy sencillos. Y entonces los 2 pequeñitos, que son Jacinta y Francisco, tienen una vida más corta. Lucía va a vivir por muchos años y a ella es a quien la Virgen le va a dar el famoso tercer secreto de Fátima, que ha dado tanto que hablar, que según se dice y se comenta, varios papas, entre ellos Juan XXIII y Pío XII, dice que cuando lo leyeron tuvieron un vaído, tuvieron un momento de shock, ¿no? Este tercer secreto supuestamente se develó hace unos años, que hablaba del trono de Pedro teñido de sangre, el famoso atentado al Papa Juan Pablo II, aunque hay personas que dicen que ese secreto tiene 2 partes, son especulaciones. Lo importante es que ella habló del término de la Primera Guerra Mundial, habló de una señal de no hacer lo que había que hacer, abrió una guerra peor que la primera y abrió una señal que avisaría de este comienzo de esta segunda horrible guerra, y eso está documentado el día en que las tropas del nacionalsocialista, de los nazis, invaden Polonia. Hubo como una especie de aurora polar que se vio en todo el cielo de Europa, como se lo sabe, como una aureola polar, y marca el momento en que ese fenómeno atmosférico se da. Están entrando los alemanes en Polonia y empieza la Segunda Guerra Mundial, que no tenemos mucho que hablar de eso porque hasta el día de hoy están haciendo películas y todo. Eso fue algo que todavía uno se pregunta cómo. Eso fue en los años 40, hermanos, eso fue ayer, que el ser humano haya podido llegar
a la monstruosidad que se llegó. Bueno, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de allí? Entonces, ella también dijo de lo de la difusión del comunismo en el mundo. Yo soy testigo ocular de los hechos. Ahora yo sé que muchas cosas, hay relaciones diplomáticas y todas esas cosas, y yo espero que ojalá sé de buena tinta que muchas cosas sigan iguales. La represión, la falta de libertad, todavía la iglesia está muy coaccionada porque no hay libertad religiosa. La iglesia no tiene acceso a los medios de comunicación, a la educación. Por lo tanto, ahí estamos, pero vamos a tener fe y vamos a creer que toda esta apertura pueda traer, yo espero con el favor de Dios que sí. Pero yo, que tenía 8, 9, 10, 11, tenía 8 años, cuando llega el momento de aquella famosa revolución, como siempre, para los pobres, para la justicia social, para que todo, aquella famosa frase, ¿no? La revolución cubana es verde como las palmas de Cuba, de pronto parece que era como el melón, verde por fuera y rojo por dentro, porque de pronto se destapa aquello. Yo estaba en el colegio La Salle, yo sé lo que pasó, yo estaba allí, yo vi lo que pasó con los sacerdotes, yo vi todo aquello, o sea, yo lo vi, estos ojos que ahora se trata de tratar de buscar otros nuevos caminos, yo lo entiendo y estoy abierto, ojalá, pero usted no puede decir que no pasó nada y que allí no hubo, porque yo lo vi y yo no estoy loco, yo lo vi. ¿Y por qué? ¿Qué malo se estaba haciendo? Que la iglesia dijo un momentito, ¿qué está pasando aquí? Porque fueron los fusilamientos sin procesos de ley, eran circos romanos. Yo me acuerdo de estar en casa, viendo en televisión, se llevaban a cabo los juicios en lo que era el Palacio de los Deportes. La gente, la cosa, o sea, eso era una barbarie, porque por muy malo que una persona sea, todo ser humano merece ser tratado con el marco, dentro del marco de la ley. Y todo esto fuera en nombre de esto. Y usted sabe lo que pasa, o sea, hay que tener mucho cuidado. A mí la palabra inclusive revolución no me gusta. A mí me gusta la palabra transformación, modificación. Pero una revolución, cuando una cosa está revuelta no se encuentra nada. Si este cuarto está todo revuelto, bueno, pues no se encuentra nada porque esto está revuelto. Y de revuelto a revolución. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasó con la Revolución Francesa? La cuna de la democracia, pero empezó derrocando una aristocracia que era totalmente indiferente a las necesidades de los pobres y resultó que después un grupito de personas, ¿verdad? El famoso consejo de Dante, Manet, ¿cómo se llama? Era Sarat, toda esta gente, Robespierre, cogieron, entonces aquello era horrible, la guillotina. O sea, ¿qué estamos hablando? Entonces, ¿qué sucede? Y digo esto, hermano, porque a veces no hay conocimiento. Entonces, la difusión de todo esto, que podemos pedir, o sea, Cuba todavía está como está, o sea, la cantidad, usted se ha puesto a pensar la cantidad de gente que ha muerto en el estrecho de la Florida. De esto no se habla, no se habla. Miles, miles. Y todavía usted habla con jóvenes, lo que quieren es irse. ¿Qué pasó? Son 58 años lo que está pasando en mi querida Venezuela, Corea del Norte. El otro día estaba viendo un documental de una coreanita pobrecita. Dice, pero ¿cómo es posible? Y esto hace 100 años no lo habían dicho. Recen, 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 porque el comunismo es intrínsecamente perverso. Y usted dice, bueno, también el capitalismo. Claro que sí, yo aquí no estoy santificando a nadie. Pero el comunismo es una filosofía de vida. El capitalismo es un sistema económico. Sí que también cambia y crea actitudes muy superficiales y muy indiferentes y muy inhumanas. Claro que sí, pero no coge al ser humano y lo oprime y lo desbarata. Y todo esto
ya la Virgen se lo había dicho a Lucía. Y Lucía, ¿verdad?, trata de guardar esto y hasta el momento en que ella le manda esta carta al Papa para que el Papa entonces la leyera y lo diera a conocer en el momento. Cuando el Papa lo trataron de asesinar, el Papa, usted se acuerda la famosa fotografía aquella de cuando él va a la cárcel, a Ligán, a encontrarse con el que había sido su posible asesino, ¿no? Y este hombre, Ali, le dijo, yo nunca he desacertado cuando yo, era un tirador perfecto, dice, yo tenía mi objetivo, yo tenía todo. Una señora fue la que me movió la bala. Por eso que la bala, que él le sacaron de sus intestinos, de donde lo operaron, él se la llevó y hoy en día en la corona de la Virgen que está en Fátima, hay una imagen, la imagen más, diríamos, más fiel a lo que se describió, le pusieron la bala está dentro de la corona. Y ese señor, imagínense, ese señor de cristiano no tiene nada de mariano, él habla de que esa bala que estaba destinada para usted, la bala era para darle, o sea, el disparo era para que cogiera la cabeza, porque ahí sí que no se hubiera salvado, o sea, era imposible. Esa, dice él, esa señora que se metió entre yo y mi objetivo que era usted. Eso se lo digo, esto está documentado. Por eso que el Papa coge la bala, pues también fíjense cuando es en el día de la Virgen de Fátima. De hecho, él está bendiciendo una imagen de la Virgen de Fátima cuando sale el tiro. Hermano, nosotros no creemos en casualidades. Y a nosotros nos podrán decir todo lo que nos dé la gana a la gente decirlo. Pero hay mensajes. Y yo quiero aprovechar este programa, creo que no lo he hecho nunca y no creo que lo haré muy repetidamente, pero tenemos que tener también conciencia de que estamos viviendo momentos difíciles. Que nosotros tenemos que definir nuestro cristianismo católico. Nosotros somos gente que creemos en Cristo por sobre toda la cosa, Cristo que es Dios, que es el Verbo encarnado, a través del cual se hizo todo. Pero ese Cristo nace de la Virgen, de la María Virgen. Y María juega un papel muy importante en la historia de la salvación porque Cristo nació de María Virgen. María está muy asociada al plan de salvación de Dios. Dios se la reserva para sí, por eso fue concebida sin pecado original. Fue el primer sagrario de Cristo. Hoy nosotros respetamos y el sagrario está en un sitio muy importante en los templos, en nuestras iglesias. Hay una lámpara. Pues el primer sagrario fue María. Y María no está allí para que nosotros vayamos allá. No, María es embajadora. Es la madre, es la mujer dulce que nos dice, hijitos, tienen que cambiar, tienen que enmendarse, porque ustedes no van bien. La que reza, María intercede por nosotros. ¿Cuántas madres, usted que me escucha, está rezando este momento por su hijo? Bueno, pues ustedes son hijas de la madre. Si usted está rezando por su hijo, por su hija, la Virgen está rezando por usted y por sus hijos. Por eso María es intercesora. Como la madre intercede por el hijo, la madre nuestra intercediendo por nosotros que somos sus hijos. ¿Por qué? Porque una madre, si usted está mirando en este momento que su hija está en malos pasos y que su hijo está en malos pasos y usted le habla y le vuelve y lo insultan y hace lo que les da la gana y usted, mi hijo, por favor, ¿me lo vas a decir otra vez? Si mi hijo, yo estoy rezando por ti, tienes que cambiar. Ahora imagínense la Virgen que ve que esta humanidad se ha empecinado en coger un camino que no nos va a llevar a ningún lado bueno. Por eso las apariciones. ¿Y cuántas apariciones no han habido? Y apariciones que hay. Lo que pasa es que la Iglesia prudentemente, con su solicitud maternal, es muy cautelosa y porque las apariciones no son obligatorias de creer. O sea, yo puedo ser católico y no creer en Fátima, ni en Lourdes, ni en Guadalupe.
Pero la iglesia, después de un estudio minucioso, riguroso, con muchos peritos y con mucho tiempo y con mucha calma, estudia estos fenómenos sobrenaturales para que vean que no confligen con el dogma, con la verdad revelada. Y entonces, pues entonces da un dictamen que no, donde la iglesia establece que no hay nada que contradiga la revelación divina y lo que es la vida de la iglesia. Entonces se hacen lugares, y fíjense que si usted va especialmente a Lourdes o a Fátima o a mismo Guadalupe, la cantidad de confesionarios y la gente allí pues se está acercando a ¿quién? A Jesús. Porque usted va a Fátima o a Lourdes y usted ve las filas de confesión. ¿Y por qué usted se confiesa? ¿Para reconciliarse con la Virgen? No, usted se reconcilia con Jesucristo. Porque mi pecado ofende a Cristo. Claro, la madre le duele que le ofendan a su hijo, pero la ofensa a Dios es ofender a Jesucristo al que ofende mi pecado. Mi madre, que es María, me empuja para que yo vuelva y le pida perdón a Cristo. Ese es el mensaje de conversión. No es convertirnos a María, es convertirnos a Jesús. Y la Biblia está diciendo, recen, recen. El rosario es un arma poderosa, viene del cielo. Bernardita en Lourdes decía que cuando ella vio a la señora, la primera aparición de Lourdes, que un día hablaremos de ella, dice que la señora estaba desgranando el rosario, pero en la primera aparición no se habló nada. Y entonces cuando la aparición de Fátima, Jacinta y Lucía vieron a la Virgen, pero Francisco no la veía y le dice, dile a Francisco que se ponga a rezar el rosario para que me vea. Hay un misterio del rosario. Yo sé que usted me va a decir a mí, ay Padre Willy, pero es que mire, yo se lo digo con confianza, es que yo me distraigo, no importa, récelo. Ay, es que yo a veces me da como sueño, no importa, récelo. Ay, es que yo a veces estoy, récelo. ¿Usted se duerme rezando el rosario? Bueno, pues mire, usted se duerme en los brazos de María. Y de dormirse en los brazos de la almohada, en los brazos de la sábana, pues usted se duerme en los brazos de la Virgen. Pero hay que rezar el rosario en los niños. Y hay muchas maneras. Mire, hoy en día hacemos un rosario en familia, cada uno coge un Ave María, pide al Espíritu Santo que le dé creatividad. No, bueno, pues empecé por una decena, consagre, porque esto era orar el rosario, orar por la conversión de los pecadores y consagrarse al Inmaculado Corazón de María. Esta consagración la llevó a cabo el Papa Pío XII y después la llevó a cabo Juan Pablo II. Ahora Papa Francisco pues también es parte que va a Fátima. Y yo creo que es muy importante, hermanos, porque necesitamos entender que han pasado 100 años, pero no han cambiado muchas cosas. ¿Dónde en este momento nos encontramos nosotros? El terrorismo. Acaba ahora mismo de haber un atentado horrible en un concierto en Inglaterra. Los atentados de París, los del 11 de septiembre. Constantemente hay un terrorismo internacional. Usted no sabe que hace poco hubo un atentado cibernético en toda Europa que colapsó y fue un muchacho el que salvó que esto no fuera todavía peor. Un muchacho que gracias a Dios fue un ataque cibernético que en Puerto Rico se afectó. ¿Qué puede pasar aquí? Además de la zozobra que tenemos y el terrorismo, ¿cómo está la familia? La familia está amenazada, hay fuerza detrás de esto y yo no estoy aquí metiendo miedo ni nada. Usted póngase a pensar qué de inocencia tienen nuestros niños para poder ser niños sanos. Yo tengo 9 sobrinos nietos, el mayor 11 años. Miren cómo visten a las niñas, yo siempre estoy arriba de eso, porque hoy en día me decía una de mis sobrinas, tío, es que yo voy a comprar ropa para la nena y no hay nada de niña. Es una cosa, dice, ¿quién está vistiendo a los niños? ¿Qué le estamos enseñando? La música que escuchan, la letra de la música que están escuchando nuestros niños. Yo, hermano, sin estar
imaginándome conspiraciones macabras ni nada, tipo película o ¿cómo se llama? Miniserie. Yo creo que aquí hay cosas que se caen por su peso. Aquí hay algo que está sucediendo. Que Dios nos dé luz, que Dios tenga misericordia. El año de la misericordia se habrá acabado, pero no se ha acabado la misericordia ni la petición por la misericordia de Dios. Antes del año de la misericordia, 3 años antes, y todavía sigo, todos los primeros viernes de mes en la parroquia, a las 5:30 de la mañana, tengo una misa al Cristo de la misericordia para que tenga misericordia de nosotros y nos conceda su paz. ¿Por qué? Porque hay una situación. Hay gente que tiene una modalidad de vida que dice, ¿a dónde nos quieren llevar? ¿Para quién está legislando nuestros gobernantes? ¿Cuáles son los poderes que se están moviendo detrás de todo esto? ¿Qué quieren hacer con nosotros? ¿A dónde nos quieren llevar? Y los cristianos estamos en este mundo para hacer una diferencia, para decirle, un momento, estamos aquí también nosotros. Y si usted dice que vayan por aquí y aquel dice que vaya por allá, nosotros decimos, vamos por aquí. Cristo es camino, verdad y vida. Ustedes y yo, hijos de María, llevamos a la gente a Jesús. María es un camino corto para llegar a Jesús. Y en Fátima nos están dando instrumentos para poder lograrlo. El rezo del Santo Rosario dice, oren por los pecadores y por la paz del mundo. La paz del mundo está amenazada. Nosotros no sabemos qué puede suceder y cómo podemos evitar, cómo podemos traer. Primeramente tiene que haber una justicia social que en muchos lugares no existe. Porque como decía el Papa Pablo VI, la paz, si quieren la paz, trabajen por la justicia. Tenemos que entonces buscar medios. Y hoy, después de 100 años, Fátima sigue diciéndonos a nosotros cosas tan importantes y tan elementales como que hay que rezar, hay que orar. Tenemos que volvernos hombres y mujeres de oración. Y yo puedo hacer de toda mi vida una oración. Estoy cocinando, orando. Estoy cantando, estoy orando. Estoy divirtiendo, orando. Que mi vida sea una ofrenda agradable a Dios, una vida de oración. Rezar el rosario. Antiguamente, cuando usted pone un católico, siempre tenía su rosario. Usted tiene su rosario. Ay, que no tengo, aprenda, empiece. Hay librito, hay de todo. Rezar el rosario de familia. Decía el padre Peito, la familia que reza unida permanece unida. Y estaba precisamente haciendo referencia al rezo del Santo Rosario. Cójale el gusto. Yo se lo cogí, yo tengo que ser sincero, hubo un momento en que ahora si no lo tengo me despiertan para rezar el rosario. Que me distraigo, que a veces hago así, pero yo rezo el rosario, yo no me puedo dormir sin rezar el rosario. Lo rezaba con mi mamá, que en paz descansa, y era tan rico. Dice, vamos a rezar el rosario, mijo. Y era un deleite, mami, yo rezar el rosario con sus niños chiquititos. Abuelo, por lo menos piense con un Ave María. Matrimonio, tú una decena, ella otra, un Ave María tú, un otro con sus hijos. Volvamos a hacer de nuestros hogares cenáculos de oración con María a Jesús. Todo a Jesús por María y todo a María para Jesús. Después de 100 años sigue siendo el mensaje para que Dios tenga misericordia de nosotros, para que reine la paz, para que los pecadores se conviertan a Dios y encuentren su paz y su salvación, y para que reine la paz en el mundo, la paz en los corazones, para que entonces, porque la paz está en nuestros corazones, puede estar en todo lo que somos como civilización y hombres y mujeres que caminamos en este planeta Tierra. Espero que esto les haya ayudado un poquito y les espero siempre que nos escriban. Es muy importante contar con ustedes. Recen por mí, yo rezo por ustedes, juntos por el mundo. Escríbanos a mundogira@ewtn.com y acuérdense, su donación es muy importante porque en este canal no hay anuncios, En este canal se vive de la providencia divina que se manifiesta a través de usted. Lo que usted pueda, $5, $1, pero todos para que EWTN, que fue el sueño de Dios a través de una monjita en un canal que ahora va a cumplir 36 años, siga llevando a todos los lugares el esplendor de la verdad. Que Dios me los bendiga y bendita sea tu pureza y eternamente lo sea.
pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora las recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.